Moisés, el escritor de este libro, va a introducir en su relato de la vida de Abraham uno de los temas más importantes de toda la Biblia: el tema de los pactos. ¿Has escuchado alguna vez hablar de ese tema, hermano? Los pactos, la teología de los pactos. Así se conoce también al estudio de esta doctrina en la Biblia. Génesis capítulo 15, verso 18. Leamos la palabra del Señor. Dice así: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. La idea y el tema central es claro en nuestro texto. Dios hizo un pacto, dice el pasaje, un pacto con Abraham. Así que la idea o el tema que va a conectar todos los versículos del capítulo 15 es el tema del pacto. El pacto es un concepto clave en este pasaje. Ahora, ¿qué es un pacto en la Biblia? ¿Qué es un pacto? Un pacto, mi hermano, es un compromiso establecido por Dios con el ser humano que conlleva una serie de sanciones si no se cumplen. Voy a repetir: un pacto en las Escrituras es un compromiso que Dios establece con el hombre, con el ser humano. Si ese compromiso no se lleva a cabo, entonces se ejecutan una serie de sanciones. Para muchos teólogos, el pacto podría llamarse también un compromiso sancionado. Así lo llaman. En el Antiguo Testamento tenemos dos tipos de pactos. Hay que diferenciarlos. Un pacto que es llamado el pacto de obras y otro pacto que es llamado el pacto de gracia. Ambos pactos tienen tres elementos clave: el elemento de forma, el elemento respuesta y el elemento sanción. Ahí en la pantalla, perdón, hermanos, creo que esa no es la diapositiva. He preparado un cuadro, no sé si lo tenemos, hermanos, para que podamos más o menos entender la teología del pacto. Mientras los hermanos van produciendo, hermanos, el cuadrito, si es que lo tenemos. Tenemos que distinguir en la Biblia entre estos dos pactos: el pacto de gracia y el pacto de obras. Ambos pactos, hemos dicho, tienen tres elementos: forma, respuesta y sanción. Ahora, el pacto de obras en su forma viene a través de leyes. El pacto de obras viene en forma de ley. Cuando Dios da un mandamiento en este pacto, eso requiere una respuesta del hombre. Y la respuesta, si es que Dios ha dado su ley, es la obediencia. La obediencia. Se requiere que el hombre obedezca. Entonces, la respuesta del pacto de obras es la obediencia. Ahora, la sanción, si es que no se obedece a la ley que ha sido estipulada en este pacto, recae sobre el hombre. Entonces, hermanos, estoy más o menos tratando de conceptualizar el cuadro. La forma del pacto de obras es la ley. La respuesta es la obediencia. Y la sanción de ese pacto recae sobre el hombre. Un ejemplo de un pacto de obra en la Biblia es el pacto adámico, el pacto que Dios hizo con Adán. ¿Recuerdas? Génesis capítulo 2, verso 15 al 16. Dios le dijo a Adán: de todos los árboles del huerto podrás comer, pero del árbol que esté en medio del huerto no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ese es un pacto de obras. Dios le da su ley a Adán en ese pacto. Y su ley requiere una respuesta de Adán, obediencia. Él no tenía que comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Si comía del árbol, entonces ciertamente Adán es el que iba a morir. La sanción recae sobre el hombre. Ahí tenemos, hermanos, gracias al Señor. Ahora, hay un segundo tipo de pacto, que es el pacto de gracia. En el pacto de gracia,
la forma en que Dios da este pacto es a través de promesas. Así que si Dios promete algo, eso requiere del hombre como respuesta a esas promesas que tenga fe. La respuesta a las promesas de Dios es la fe, hermanos. Así que en el pacto de gracia, la respuesta del ser humano es la fe. Pero es bien interesante, en este pacto, la sanción, si es que no se cumple la promesa, recae sobre Dios. Y allí tú tienes el cuadrito, es cuadrito muy importante, hermano, que puedes diferenciar ambos tipos de pacto. Entonces, en el pacto de gracia, la forma es la promesa, la respuesta es fe y la sanción recae sobre Dios. La pregunta ahora viene, ¿cuál de estos dos tipos de pactos es el que Dios está haciendo con Abraham? ¿Es un pacto de obras o es un pacto de gracia? La respuesta es simple. El pacto de Dios con Abraham es un pacto de gracia. Es un pacto de gracia. Eso significa que la forma de este pacto es en promesas. Dios va a prometer algo a Abraham y eso va a requerir una respuesta de Abraham, fe. Así que si no se cumple lo que Dios va a prometerle a Abraham, eso significa que la sanción en este pacto tiene que recaer sobre el mismo Dios. Así que, hermanos, repito, el pacto abrahámico en Génesis capítulo 15 es un pacto de gracia. Y es justamente lo que yo quiero enfatizar en este sermón, en esta tarde. Hay 3 encabezados que vamos a estar estudiando a través de este pacto. Y sigue lo que estamos aprendiendo aquí acerca del pacto de gracia. Número 1, vamos a ver en el Génesis capítulo 15 la forma del pacto abrahámico, que hemos dicho que tiene que ser promesas. Esa es la forma a través de la cual Dios hace el pacto con Abraham, a través de promesas. Número 2, vamos a ver la respuesta del pacto abrahámico. Eso significa que la respuesta de Abraham tiene que ser la fe a las promesas del Señor. Y número 3, vamos a ver la sanción de este pacto, que recae sobre el mismo Dios. Vayamos en primer lugar entonces a considerar la forma del pacto abrahámico, el pacto de Dios con Abraham. Lea conmigo Génesis capítulo 15, versículo 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Si ustedes se dan cuenta, el Señor está revelando el corazón del patriarca Abraham. Hay una pregunta clave aquí que tenemos que hacernos. El Señor le está diciendo a Abraham: Abraham, no temas, no tengas miedo. ¿Por qué Jehová le dice a Abraham esto? Porque habían pasado muchas cosas en la vida del patriarca. De hecho, el mismo texto dice en versículo 1, después de estas cosas vino la palabra del Señor a Abraham. ¿Qué cosas había ocurrido en la vida de Abraham? En el capítulo 14, recuerdan ustedes, Abraham se había enfrentado ante los 4 reyes más poderosos de su época. Entre ellos, uno llamado Kedorlaomer. Kedorlaomer era un rey supremamente poderoso, hermanos. Y Abraham los había derrotado. Había librado a su sobrino Lot, que había sido secuestrado por estos reyes, y se había encontrado con un hombre que era sacerdote y rey en esa época, llamado Melquisedec, que era un gran hombre, a quien Abraham, recuerdan, le había dado el diezmo de todo el botín que había adquirido en esta guerra. Pero en el capítulo 15 de Génesis nos encontramos con el Señor diciéndole a Abraham: no temas, no tengas miedo. ¿Quién puede imaginarse que un hombre como Abraham, que se había enfrentado, hermano, nada más y nada menos que a estos 4 reyes más poderosos de su época, sienta temor? ¿Quién se puede imaginar que un hombre como él, tan valiente por fuera, sienta miedo? Sí, hermanos, a veces cuando no hay temor en las batallas externas, hay temor en las batallas internas. Voy a repetir eso, es muy importante. ¿Sabes? Puedes estar ganando batallas externas como Abraham,
pero al mismo tiempo puedes estar peleando una batalla interna dentro de ti. Eso le está pasando a Abraham. Por fuera Abraham se veía fuerte y valeroso, pero por dentro su corazón desfallecía. Por dentro Abraham estaba entristecido, de miedo. ¿Acaso esto no es lo que nos pasa, hermanos, a muchos de nosotros? Estamos felices por fuera, pero por dentro solo Dios sabe qué es lo que sentimos. La angustia, el dolor, la desesperación, las dudas se apoderan de nuestro corazón. Ese era el corazón de Abraham. Eso estaba pasando en el interior de este hombre. Y Dios lo nota, Dios lo ve. Y viene con su palabra y le dice a Abraham: no temas, hijo, no temas. Yo soy tu escudo. Abraham, yo soy tu protector. Yo te protegeré siempre. Y no solo eso, te voy a bendecir sobreabundantemente. Ahora, la pregunta aquí, hermanos, que debemos responder en este pasaje es: ¿cuál es el temor de Abraham? ¿Por qué Abraham siente miedo? ¿Cuál era el motivo de su tristeza? En el versículo 2 está la respuesta. Miren lo que dice el texto. Y respondió Abraham: Señor. En el hebreo esa palabra es oh Señor soberano. Es la palabra en el hebreo. Oh Señor soberano, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y mi mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole. Quiero que subrayes esa palabra. No me has dado prole. Y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Señor, he ganado la guerra. He vencido al rey más poderoso de mi época. Pero no tengo un hijo. Se está diciendo Abraham: no tengo un hijo. Le he rescatado a Lot. Te he sido fiel, Señor, al darte el diezmo a Melquisedec de todo lo que tenía. No he sido avaro, pero no tengo hijo. No me has dado prole. Ando sin hijo. La preocupación y la tristeza de Abraham, hermanos, era porque no veía la promesa del Señor cumplida en su vida. Tengo miedo, Señor, que no se cumpla lo que tú me prometiste. Recuerdan, Dios le había prometido a Abraham una descendencia. Eso significa hijos. Pero hasta ese momento no había ni uno solo. Tengo miedo. Tengo miedo de que tu palabra no se cumpla. Es lo que está diciendo Abraham. Desde el momento que Dios había sacado a Abraham de su tierra natal, ¿recuerdas? Ur de los Caldeos, Dios había sido claro en su promesa. Dos cosas Dios había prometido a Abraham: una descendencia numerosa, una gran descendencia, y una tierra. Génesis capítulo 12, verso 1, vayamos allá. Dice la palabra del Señor. Génesis 12:1, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. ¿Notas? Le prometió el Señor a Abraham una tierra y le prometió una gran nación. Dice el versículo 2: y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Vaya conmigo al versículo 7, dice el texto: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y ahí Abraham edificó un altar a Jehová, quien le había aparecido. En el capítulo 13, versículo 14, más adelante, el Señor vuelve a hablar con Abraham y le dice, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos, le dice el Señor, y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y al sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar del polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Dios le prometió una descendencia numerosa como el polvo de la tierra. Le dijo Dios: Abraham, te voy a dar hijos, hijos que no vas a poder contar, y te voy a dar
una tierra y una descendencia. La tierra la veía Abraham, estaba ahí en Canaán, pero no veía un hijo ni siquiera, no veía un hijo. Y es por eso que ahora Abraham siente dudas. Señor, no creo que esta promesa se lleve a cabo. Humanamente hablando, Señor, primero yo soy viejo. Abraham era de casi 70 y tantos años. Y mi esposa Sara también es vieja. La fábrica está cerrada, Señor. Y no está cerrada nomás, está bien cerrada. ¿Por qué? Porque Sara es una mujer estéril. No solamente era anciana Sara, su esposa, era estéril. No podía tener un hijo, humanamente hablando. Y es por eso que ahora Abraham, entiende, en su corazón siente miedo. No se va a cumplir esta promesa. Humanamente hablando, Señor, es imposible que podamos tener un hijo. Tal vez tú te has referido a Eliezer. Es por eso que en nuestro pasaje se menciona al mayordomo de Abraham. Tal vez es a Eliezer que tú te has referido. Puedo adoptar a este mayordomo y convertirlo en un hijo adoptivo para mí, y a través de él se pueda cumplir todas las promesas que tú me has hecho. El conflicto en el corazón de Abraham, hermanos, ¿lo has notado? La crisis espiritual de un verdadero creyente. ¿Cuál creen que ha sido la respuesta del Señor ante esta preocupación de Abraham? Versículo 4 al 5 dice: vino a él la palabra de Jehová, vino a él la palabra de Dios, diciendo: no, Abraham, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. No, Abraham, yo no voy a fallar. Yo cumplo mi promesa, le está diciendo el Señor. Y será un hijo tuyo. Literalmente la palabra tuyo es de ti, de tu simiente, de ti, de tu ADN, perdón. De ahí saldrá tu hijo. Será un hijo de tu ADN, está diciendo el pasaje. Y ahora el Señor comienza a trabajar con el corazón del patriarca. Me encanta, hermano, cómo es Dios. Mira, Abraham siempre dudaba, ¿lo has notado? Siempre dudaba. Y Dios nunca se cansaba con él. El Señor siempre fue paciente con Abraham. Y aquí, hermanos, con mucha ternura el Señor va a empezar a trabajar en el corazón de este hombre, para que Abraham confíe en el Señor. Primero lo va a llevar por un viaje, un recorrido de su omnipotencia. Versículo 5. Dice: y lo llevó fuera el Señor a Abraham y le dijo: mira ahora los cielos, cuenta las estrellas si las puedes contar, Abraham. ¿Ven la hermenéutica del Señor, la forma de enseñanza? Y le dijo: así será tu descendencia. Es interesante por qué el Señor le llevó a Abraham a contemplar el universo, hermanos. Un autor decía: Dios le llevó a Abraham a que levante su cabeza al cielo y mire el misterioso y grande universo lleno de estrellas, para mostrarle a Abraham el poder que tiene Dios sobre esta creación. Hermanos, Dios hizo las estrellas de la nada, hizo aparecer millones y millones de estrellas de la nada, mi hermano. Él tiene el poder para hacer eso. Y el Señor le dijo a Abraham: así, Abraham, como yo he creado las estrellas de la nada, ¿no crees que puedo darte un hijo de la nada también a ti? Después de llevarle, hermanos, sobre el viaje de la omnipotencia, le lleva a Abraham ahora sobre un viaje acerca de su omnisciencia. Versículo 13 al 16, acompáñenme allá. El conocimiento total de las cosas del Señor. Eso es omnisciencia. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación de la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. ¡Wow! ¿Qué está describiendo aquí el Señor, hermanos? ¿Se han dado cuenta? Abraham, es tan real tu descendencia, es tan real tus hijos, que te voy a contar lo que va a acontecer en tu vida y en la vida de tus hijos. Le está diciendo: mira, Abraham,
Tu descendencia morará en una tierra ajena. ¿A qué tierra se refiere? Está hablando el Señor de la tierra de Egipto. Le está contando a Abraham muchos años antes la historia del pueblo de Israel. En esa tierra de Egipto serán esclavas, serán oprimidas. ¿Cuánto tiempo? 400 años. Y ahí yo los libraré. Juzgaré a Faraón y después de eso saldrán con gran riqueza. Está contándole el Señor a Abraham la historia del Éxodo. En el versículo 15 el Señor le dice: mira, Abraham, yo conozco aún cómo tú vas a morir. Dice: y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Hasta que Dios conoce todo, está diciendo. Todo. Él sabe el futuro. Él conoce el futuro, hermano. ¿Y por qué Dios conoce el futuro? Una buena pregunta. Dios le está revelando a Abraham el futuro, lo que va a acontecer con su generación. ¿Por qué Dios conoce el futuro? ¿Conoce el futuro porque Dios ve el futuro? No, hermanos, Dios no es un yatiri, no es un brujo. No, Dios no tiene un tojlito, como decimos en este término, y mira el tojlito y dice: uy, esto va a pasar en el futuro. Dios no ve el futuro, hermanos. Dios conoce el futuro porque Dios decretó el futuro, hizo el futuro. Dios es el director de la historia. ¿Entiendes eso? Dios es el director de tu historia. Dios conoce todo de ti. Sabe lo que tú no sabes. Te conoce más de lo que tú mismo crees que te conoces. Conoce tu levantarte y tu acostarte. Conoce el día y la hora en que vas a morir y dónde vas a morir. Conoce aún lo que van a hacer tus hijos, tus nietos y tus tataranietos. Dios conoce todo, su omnisciencia es absoluta. Y Dios le está diciendo a Abraham: este Dios soy yo. En el Salmo 139 dice el salmista: oh Señor, tú me has examinado y me has conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mi pensamiento. Imagínate eso: desde lejos has conocido mi pensamiento. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún, observa esto, no está la palabra en mi lengua. Aún no he hablado nada. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. ¿Con qué tipo de Dios estamos, hermanos, hablando? Aún no has dicho la palabra, dice el salmista. No he dicho la palabra, estaba en mi mente. Dios ya sabía lo que tú ibas a decir, ya conocía tu pensamiento. Abraham, este Dios soy yo. Y por último le lleva a un recorrido sobre su soberanía, versículo 18 al 21. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, dice, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, de los ceneseos, de los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas. Es interesante esa palabra ahí. Refaíta es la tierra de los gigantes. Te voy a dar esa tierra, le está diciendo el Señor a Abraham. Los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Le está diciendo el Señor a Abraham: Abraham, te voy a dar una tierra. ¿Y sabes por qué te voy a dar? Porque yo soy el dueño de esas tierras. Yo soy el soberano. Mía es la tierra y su plenitud. Mía. Eso nos recuerda, hermano, a quién le pertenece todas las cosas en este mundo. Del Señor es la tierra, hermano. La tierra donde vives y donde vivo. Decía cierto pastor: sería bueno llamar a la casa donde vivimos no mi casa, sino al final de cuentas la casa de Dios. Es de Dios. Tu lote, tu tierra, no sé, tu terreno, hermano, no es tuyo. Al final de cuentas es Dios, y es Dios soberanamente el que da a cada uno conforme a su voluntad. A Abraham Dios le dio tierra. Y le está diciendo aquí a Abraham: no te preocupes, yo soy soberano y de verdad te prometo, te voy a dar la tierra, porque soy soberano. ¿Cuál es la respuesta ahora que se espera ante semejantes promesas? ¿Cuál es la respuesta ante semejante revelación? Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado, hermano. La respuesta del pacto abrámico. Versículo 6, vayamos allá con nuestras Biblias. Dice así la palabra del Señor:
y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Cuál es la respuesta del pacto de gracia? Dijimos nosotros, la fe, la fe. Abraham creyó. ¿Qué significa esa palabrita? Creer. Es una palabra muy importante en Génesis. De hecho, 2 veces aparece nada más en este libro. La palabra creer viene de la raíz hebrea amán, de donde nosotros obtenemos la palabra en castellano amén. Amén es creer, hermano. ¿Sabías eso? Cuando uno dice amén, es como si está diciendo yo creo. La palabra amén significa así es. Es una palabra que conlleva la idea de algo que es firme, de algo que es confiable, permanente. Cuando Dios le dijo a Abraham, mira Abraham, yo te voy a dar un hijo y te voy a dar una tierra. Abraham no le dijo al Señor, ya Señor, a ver, ya Señor, ¿qué vamos a hacer? Voy a tener nomás confiar en ti. No. Abraham le dijo al Señor, así es Señor, así será. No hay dudas. No hay ni un ápice de dudas en esto. Así es. En otras palabras respondió Abraham, amén. Amén, Señor. Cuando uno cree en el Señor, hermanos, de verdad, cuando uno confía en el Señor de verdad, no hay campo para la duda. Es un amén rotundo. Ahora, entender esta primera frase es fácil. Lo complejo es la siguiente frase que prosigue. Dice el texto: y creyó a Jehová, Abraham, y le fue contado por justicia. Esta es la frase. Escucha lo que te voy a decir. Hermano, esta frase, y le fue contado por justicia, es la frase más importante de todo el Antiguo Testamento. ¿Sabías eso? Estás frente al texto más importante de todo el Antiguo Testamento. Y creyó Abraham y le fue contado por justicia. ¿Qué significa eso? Literalmente lo que está diciendo Moisés, que es el escritor de este libro, es: Abraham creyó a Jehová y fue declarado justo. Fue declarado justo. Y lo que se nos está presentando aquí es nada más y nada menos que la preciosa doctrina de la justificación por la sola fe. Abraham fue salvo, hermano, fue justificado por la fe en Jehová. No fue salvado, no fue justificado por alguna obra que él haya hecho, sino porque puso su confianza en Jehová. Yo me acuerdo cuando era niño, mi maestra de escuela dominical una vez me dijo a los niños: niños, den gracias a Dios, porque ustedes no han nacido en el Antiguo Testamento, dijo la maestra. Porque en el Antiguo Testamento la gente se salvaba por obras. Tenía que hacer muchos méritos para ser salvo. Ahí tenían que cumplir la ley de Dios, tenían que sacrificar animales. Y si uno hacía todo eso, era salvo. Mentira, hermano, no, mentira. Esa teología está errada. Las personas del Antiguo Testamento se salvaron de la misma forma que las personas del Nuevo Testamento. Nos salvamos por la fe en Cristo. Ahora, ¿cómo sé que Abraham fue salvo aquí y fue justificado por la fe en el Señor? Mira, hermano, sigue el pensamiento. Abraham quería un hijo. ¿Lo han notado en el pasaje? No me has dado un hijo. Mi pregunta es ahora: ¿a qué hijo Abraham deseaba ver, anhelaba? ¿Qué hijo? Abraham tuvo muchos hijos, pero hay un solo hijo que él anhelaba conocer. Era el hijo de la promesa, la simiente prometida.
que bendeciría a todas las naciones de la tierra. Hermano, Dios le prometió a Abraham que uno de sus hijos iba a traer una bendición tan grande para todas las naciones de la tierra. Y Abraham quería ver a ese hijo, anhelaba conocer en ese hijo, creyó en ese hijo. Por ejemplo, cuando tú vas a Génesis capítulo 22, verso 18, vayamos más adelante. El Señor le dice a Abraham: de cierto te bendeciré. Génesis 22, 18. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Ahora presta atención, hermano, a esta palabra. Le dice el Señor: en tu simiente, o sea, en tu hijo, le está diciendo, en tu hijo serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Este hijo era el anhelado de Abraham. Esta simiente. Ahora la pregunta es: ¿quién es esta simiente? Gálatas capítulo 3, verso 16. Vayamos al Nuevo Testamento. El apóstol Pablo va a interpretar este pasaje. Y Pablo va a decir estas palabras, verso 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice a las simientes, no dice a sus hijos, dice a su simiente, a uno, dice Pablo, a tu simiente, la cual es, ¿quién es esa simiente? ¿Están conmigo, hermanos? Es Cristo. Es Cristo. ¿Cuál es el hijo? ¿Cuál es el hijo que Abraham anhelaba? ¿Cuál es el hijo de la promesa, hermanos? No es Isaac. Muchos pensamos que Abraham anhelaba a Isaac, hermano. No, había alguien mucho más anhelado que Isaac. Y eso era lo que cargaba a Abraham en lo más profundo de su corazón. Ese hijo era Cristo. Por eso en Mateo, por ejemplo, el capítulo 1, verso 1, tú vas a ver que Mateo comienza hablando de Jesús y diciendo: este es el evangelio de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Jesús es el hijo de Abraham anhelado, es la simiente prometida. En el pasaje entonces que estamos leyendo, Abraham creyó en esa promesa, creyó en Cristo, creyó que Dios iba a dar un Salvador, un Redentor. Y en ese preciso momento el Señor colocó a su cuenta la justicia de Cristo. Es lo que está diciendo ahí el pasaje. Le fue contado por justicia, fue declarado justo. Abraham fue justificado entonces, hermanos, no por las obras, no por sus méritos. Él no fue declarado justo porque haya sido un buen patriarca. Él fue declarado justo, santo, recto, porque puso toda su confianza en el Hijo de la promesa, creyó a Jehová. De ahí que, hermanos, escucha lo que te voy a decir: todos los impíos del Antiguo Testamento, todos los incrédulos fueron salvos por este mismo instrumento, por la fe. Nadie fue salvo en el Antiguo Testamento por obras, todos fueron salvos por la fe en el Señor, como Abraham. Entonces podemos decir, hermanos, miren esto: Abraham creyó en Jesús y su fe le fue contado por justicia. Eso está diciendo el pasaje aquí. La respuesta entonces de Abraham fue la fe. Y esa fe, puesta en Cristo, en la simiente prometida, efectuó en Abraham la cancelación de todas sus deudas con la justicia de Dios. Por último, ya vimos, hermanos, dos elementos del pacto de gracia en Abraham. Vimos la forma, la promesa. Vimos la respuesta, la fe. Ahora vayamos a considerar la sanción. La sanción en el pacto abrámico. Lea conmigo versículo 8 al 10. Dice la palabra del Señor: y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que le he de heredar? Está hablando de la tierra. Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino.
Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una al frente de la otra. Mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Ahora vamos al verso 17, saltemos. Verso 17. Y sucedió que puesto el sol y ha oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Lo que tú estás leyendo ahí, hermano, es una ceremonia de ratificación de un pacto de la antigua Canaán. En esa época, para que las personas hagan un pacto, un compromiso, mataban animales y los partían a la mitad. ¡Pum! Una vaca a la mitad, el toro a la mitad, la oveja a la mitad, las palomas a la mitad. Entonces colocaban la mitad del animal al lado izquierdo y la mitad del animal al lado derecho. Lo dividían en dos. Y en el centro de esos animales chorreaba toda la sangre, hermanos, de esos animales. Entonces, en ese tiempo esa gente, para hacer el pacto, venían las dos personas pactantes, uno de la parte de arriba y otro de la parte de abajo, y se encontraban en el mismo centro de los animales partidos. Y ahí en el centro las dos personas agarraban sus manos y pactaban, se comprometían. Por ejemplo, te voy a vender esta casa. ¿A cuánto me vas a vender? A $10,000. Hagamos un pacto, un documento. En ese tiempo no había, hermanos, notarios, ¿se entiende? De fe pública. Entonces el notario era esos animales que se partía. Venían y se agarraban las manos y ahí pactaban. Te voy a vender la casa. Ahora, ¿por qué hacían eso? ¿Por qué hacían ese pacto ante estos animales partidos? Hermanos, era un símbolo de la sanción que iba a recaer si alguno de los dos pactantes no cumplía con los acuerdos del pacto. En otras palabras, estaban diciendo los dos que estaban pactando: si no cumplo lo que hemos acordado, sea partido como estos animales que están a nuestro lado. Muera yo. Ahora el Señor hace lo mismo con Abraham. ¿Se han dado cuenta? Abraham, vas a partir animales. Abraham parte los animales, toros, a la mitad. Pero hay algo maravilloso, hermanos. De verdad, esto es profundo. Mira el verso 17. Mira el verso 17. Dice: y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y presta atención a este detalle, una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Te pregunto yo, ¿por en medio de esos animales divididos pasó Abraham y Dios? No, aquí se ve, hermanos, que está pasando una sola persona. El texto dice: pasó por en medio de esos animales una antorcha de fuego, que no es otra cosa, hermanos, que una teofanía de la presencia de Dios. ¿Se dan cuenta? Dios siempre está en el Antiguo Testamento relacionado con el fuego. A los israelitas el Señor los acompañó con una columna de fuego. Y ahora Abraham, el Señor le está mostrando su presencia a través de una antorcha de fuego. El que pasó, hermanos, por en medio de esos animales, no fue Abraham, fue solamente Dios. Y es como si le hubiera estado diciendo a Abraham: mira, Abraham, yo solo paso por este lugar porque estoy jurando en mi nombre que si no cumplo lo que te prometo, me pase lo que le ha pasado a estos animales partidos. Muera yo, Abraham. Eso lo está diciendo literal. La sanción de este pacto, si no cumplo lo que te he dicho, sea la muerte. Mátame. Muerte a Dios. Por eso, hermanos, yo les decía que la sanción del pacto de gracia en este caso recae sobre Dios mismo, porque Él es el que da la promesa. ¿Se dan cuenta? Esto es maravilloso, hermanos. Y la gran pregunta es: ¿el Señor cumplió, hermanos? ¿Cumplió la promesa? Claro que sí. Eso lo vamos a estudiar más adelante.
Pero hasta aquí hemos visto tres cosas claras en nuestro pasaje. Lo que Dios hizo con Abraham fue un pacto de gracia, que tuvo tres elementos. Una forma, la forma fue la promesa. Tuvo una respuesta a este pacto, la respuesta fue la fe a la promesa de Dios. Y tuvo una sanción, la sanción recaía sobre el mismo Dios en este pacto. Ahora termino con estas palabras, hermanos. ¿Cuál es la aplicación ahora? ¿Qué quiere el Señor enseñarnos con esta historia hasta aquí? ¿Qué quiere mostrarte el Señor? Número uno, los cristianos tienen luchas internas. Tú tienes luchas internas. Yo tengo luchas internas, hermano. Por fuera, como Abraham, batallamos, llevamos adelante guerras aférrimas, hermanos, por fuera, nuestro cuerpo, nuestra vida, pero por dentro, nuestra alma desfallece en ocasiones. Por dentro, como Abraham, sentimos tristeza, dolor, desesperación, porque a veces no vemos que las promesas del Señor realmente se están cumpliendo. Señor, tú has dicho que si oramos, que si te pedimos con todo nuestro corazón, tú nos escuchas. Y estoy aquí orándote tanto tiempo por mi hermano, por mi hermana enfermo. Te estoy orando tanto tiempo por mis hijos. Te estoy orando tanto tiempo por mi iglesia. Te estoy orando tanto tiempo por mis papás inconversos. Te estoy orando, pero Señor, parece que no me estás escuchando. ¿Será que se cumple tu promesa, lo que tú dices en tu palabra? Los cristianos también tenemos, hermanos, crisis espirituales. ¿No les ha pasado como a Abraham? Momentos en nuestra vida cristiana en las que nos deprimimos, hermanos, en nuestro corazón. Como decía alguien, nos lloramos dentro de nosotros. Por fuera estamos felices, sí, tenemos que sonreír, tenemos que luchar por nuestros hijos, tengo que trabajar, pero mi corazón se derrama, se derrite, se derrumba. Siento el dolor en mi alma. Hermano, estos sentimientos no son antibíblicos. Estos sentimientos no son traídos del diablo, hermanos. Son sentimientos puros de un corazón genuino. Eso es lo que le pasa a un verdadero creyente. Un pastor decía, los cristianos también se deprimen. Pero aquí está, hermanos, la enseñanza de este pasaje. Solamente hay una cosa que puede vencer el temor. Solo hay una cosa, hermanos, que puede ayudarnos a aliviar nuestro corazón atribulado. Y es la fe. La fe. La fe vence el temor. Esa es la enseñanza clave de este pasaje. Si no hay fe, estamos perdidos. La fe vence el miedo, la fe vence la depresión, la fe vence la tristeza, la fe vence las dudas. La fe fortalece el corazón. Por eso el cántico que cantábamos, ¿recuerdan? Decía el cántico, la iglesia vive por fe, decía este cántico que hemos entonado hace minutos atrás. Por fe veremos al Señor, por fe el justo vivirá. Por fe profetas hablaron fiel, por fe la iglesia se mueve, por fe, mas el justo por la fe vivirá. Vivimos por fe, no por vista. Ahora mi pregunta es, ¿en qué tienes fe? ¿En dónde radica tu fe, tu confianza? ¿En dónde está depositado? Ese es el punto aquí. Hermano, la fe por sí misma no tiene poder. Siempre les he repetido eso y lo voy a seguir haciendo. La fe en sí misma no tiene poder. Hay gente que te va a decir, mira, estás mal, ten fe. Eso no tiene sentido. No puedes decirle tú a una persona que está en medio de las tormentas del océano que se agarre de sí mismo. No puedes decirle eso, estás loco. La fe en sí mismo es muerto, no sirve. La fe fuerte es la fe que está puesto en el objeto correcto, en la persona correcta. Abraham creyó a Jehová.
¿Lo has notado? Abraham tuvo fe en Jehová. Depositó su confianza en la persona correcta. Ese es el punto. Pero para que tú puedas depositar tu confianza en Dios, tienes que conocer a Dios. Tienes que saber quién es Él. Por eso Dios a Abraham le mostró su poder, su omnisciencia, su soberanía, para que Abraham mitigue todas sus dudas. Yo te pregunto, ¿tú conoces a Dios? ¿Conoces a Dios? El pueblo que no conoce a Dios, dice Daniel, se cansará y desmayará. Decía Jesús, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Padre, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Conoces a Dios? ¿Dónde está puesta tu fe? Cuanto más conozcas el carácter de Dios, hermanos, tu fe de la misma manera aumentará en Él. Cuanto menos conozcas el carácter de Dios, entonces tu fe será pequeña. La fe crece a medida que tú creces en el conocimiento de Dios. ¿Entiendes? Voy a repetir eso. La fe, la confianza en Dios crece a medida que tú conoces a Dios. Yo traje un perrito la anterior vez a la casa, y el perrito temblaba así. Temblaba. Y de repente, pues yo, ¿qué hago? No me conoce, por eso tiembla. Y se va. Entonces yo Pancito le muestro, Pancito. ¿Se entiende? Y el perrito un poquito. Luego Pollito le muestro. Y luego poquito a poquito, ¿se entiende? Y el perrito un poquito va acercándose más a mí, más a mí, más a mí. Hasta que en una de esas yo le empiezo a acariciar su cabecita. ¿No? Su cabecita, luego su cuerpito, luego aquí su pancita, lo empiezo, y el perrito ya se empieza a halagar hasta que me empieza a lamber. ¿Por qué ha sucedido eso? El perro ha agarrado confianza en mí, pero ha agarrado confianza en mí porque ha empezado a conocerme. He empezado a entender cómo soy yo. Lo mismo sucede con Dios, hermano. ¿Por qué tienes tanto miedo? ¿Por qué tienes tantas dudas? ¿Por qué cada vez te entristeces? ¿Por qué llora? No hay victoria, te quieres deprimir. ¿Por qué te sucede eso? Estás temblando. ¿Por qué hay temor? Porque no hay fe. ¿Y por qué no hay fe? Porque no conoces a Dios. No conoces. Hermano, cuán importante es conocer a Dios, aprender de su carácter, sus atributos, su ser. ¿Quién es nuestro Dios? Pues eso es lo que Dios hizo con Abraham. Y Abraham creció en fe. Y por último, este texto de una manera extraordinaria nos recuerda la forma en que todos nosotros llegamos a ser salvos. Ninguno de los que estamos aquí, hermano, hemos llegado al Señor por nuestros méritos. Tus méritos y mis méritos, tus obras y mis obras no cuentan delante de Dios, hermanos. Nuestras obras son como trapo de inmundicia, dice la Biblia en Isaías. Nadie llega al cielo por ser bueno. Nadie llega al cielo por ser buena gente. Nadie llega al cielo, hermano. La gran pregunta, ¿quiénes llegan al cielo? ¿Quiénes son justificados? ¿Quiénes son declarados justos? Únicamente los que han puesto su fe en Cristo. Voy a repetir eso. Amigo que estás aquí, que no conoces al Señor, escúchame. ¿Quieres ir al cielo? ¿Quieres gozar de la vida eterna? ¿Quieres ser declarado justo? Cree en Jesús, cree en su obra, como lo hizo Abraham. Abraham creyó en el Señor en perspectiva, hacia adelante. Nosotros creemos en Jesús en retrospectiva, hacia atrás. Pero ambos nos encontramos en Jesús, ambos nos encontramos en la cruz. Ambos somos salvos por el Señor. Recuerda, por gracia eres salvo, por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Bendita sea la palabra del Señor.